Bueno, pues vamos a empezar entonces ya con una vez acabado Zenón de Elea, vamos a empezar con los pluralistas que tenemos aquí situados en dos grupos, univocistas y no univocistas, en el sentido de los pluralistas introducen un racionalismo, decíamos, compositivo, en el sentido de que se introducen varios elementos a los que se le debe atribuir algún tipo de proceso de mezcla o de composición y descomposición. Entonces distinguimos los univocistas de los no univocistas en el sentido ese de que o bien los elementos que se componen son unívocos, son iguales, es decir, son un elemento multiplicado, como por ejemplo la idea de número en sentido de unidad de los pitagóricos, aunque no, es decir, ahí tampoco es exactamente que ellos lo propongan, pero bueno, sí se plantea esa cuestión. Y los no univocistas, en el sentido de que hay varios elementos que son distintos entre sí. Y tenemos en ese sentido, digamos, tres corrientes. Son la filosofía de Empédocles, de Agrigento, que es una ciudad que está al sur de Sicilia. Todavía hoy existe esa ciudad, bueno, y que proponía la idea de que existen cuatro elementos: el agua, tierra, fuego y aire. Esos cuatro elementos se entienden como en el sentido del ser de Parménides, es decir, que el agua no puede dejar de ser agua, el fuego no puede dejar de ser fuego, la tierra no puede dejar de ser tierra, el aire tampoco puede dejar de ser aire, pero en su mezcla, precisamente dan lugar a cosas distintas, a la pluralidad de lo real, porque esas mezclas de alguna manera en función de las cantidades de cada uno de esos cuatro elementos pues se obtienen distintas cosas. Entonces esa es la perspectiva, digamos, de Empédocles. Ahora bien, luego tenemos el caso de Anaxágoras de Clazomene, que es un filósofo también muy interesante, ya muy cercano a, bueno, contemporáneo ya de Pericles, de Sócrates, que es expulsado de Atenas precisamente por haber supuestamente dicho que el sol era una roca ígnea. Entonces se consideraba pues que eso era un signo de impiedad y tuvo que abandonar la ciudad de Atenas. Es de Clazomene, pero digamos que su obra la hizo especial o tuvo un papel importante en Atenas. Y luego estaría entre los no univocistas también el atomismo, que es otra escuela presocrática, el atomismo representado por Demócrito y Leucipo, Demócrito de Abdera y Leucipo, discípulo suyo, pero de Leucipo se conoce muy poco, de Demócrito algo más. Ellos proponen la idea de que el mundo está compuesto de átomos y vacío, los átomos entendidos en sentido etimológico como lo indivisible, las partículas últimas indivisibles, que vendrían a ser un poco, ya digo, podrían ser entendidas como esas unidades pitagóricas también, puesto que se entienden como cuerpos, pero claro, son cuerpos invisibles, infinitamente pequeños. Es el último elemento de la divisible de la realidad material en cuanto a división. Pero en la medida en que son invisibles, pues los átomos son una cosa, un concepto en cierto modo también muy abstracto, y no es el concepto de átomo moderno de la física, por supuesto, ni de la química, porque en la química el átomo está compuesto de partes, es divisible, por así decir. Sin embargo, en la doctrina atomista clásica de Demócrito y Leucipo, el átomo es el último elemento de la realidad, indivisible por su propia definición. Tomos dividir parte a negación de partes, lo que no tiene partes. Bien, entonces, ¿por qué decimos que no es univocista? Pues porque los átomos además necesitan, digamos, un entorno envolvente, por así decir, entorno o espacio, lo que sea, que ellos entienden como vacío. El vacío como condición para la presencia de los átomos y su posibilidad de conformar el mundo de las apariencias, el mundo de las apariencias constituidas por átomos, precisamente, porque los átomos serían la realidad última. Ahora bien, ese vacío no es átomo, no es material en ese sentido, y por lo tanto esos dos componentes de la realidad
pues no son unívocos. Entonces estos son los filósofos más representativos de lo que llamamos el pluralismo, que incluye, es un racionalismo compositivo, ya decía, pero claro, en todos ellos tenemos el problema de, por ejemplo, vamos a empezar por Empédocles. Su vida transcurre ya en el siglo V, época del auge de la ciudad de Acragas, Agrigento. Se conservan fragmentos de 2 obras en forma de poema épico, las purificaciones sobre la naturaleza. Empédocles, al parecer, murió arrojándose al Etna, al volcán, con idea de acelerar el proceso de descomposición de sus partes y de la unión con el uno, pero bueno, vamos a verlo ahora. Las ideas principales son los principios de la física. Los elementos constitutivos del mundo son la tierra, el agua, el fuego y el aire. De estos elementos se constituye el mundo a través de un principio ordenador. ¿Veis? Necesitamos un principio ordenador que será como una especie de fuerza compositiva o descompositiva. La fuerza del amor, que une lo semejante con lo semejante, y el odio, que produce la mezcla y por tanto el mundo. El odio, al dividir lo semejante, hace que se mezcle con otras partes de los otros elementos, dando lugar a la composición del mundo. Entonces, siguiendo el principio del tiempo cíclico, es una idea que ya habíamos comentado que también lo defendía Anaximandro y que es una idea recurrente en toda la filosofía antigua. El tiempo cíclico incluso como expresión de la eternidad del mundo, por lo tanto nuevamente esa idea del mundo como ser como negación del no ser, es decir, no es posible el inicio de la realidad en un momento determinado, como luego va a plantear el cristianismo, la creación de la nada. Entonces, el tiempo cíclico, según Empédocles, se entendería de esta manera. El gobierno del odio y del amor es alternativo. Cuando gobierna el amor, el mundo no existe, puesto que el amor une lo semejante con lo semejante. Y entonces estarían los 4 elementos, por así decir, separados unos de otros y unidos, dice, entre sí en el esfero, formando un esfero compuesto de 4 elementos, agua, tierra, fuego y aire separados. La paradoja que plantea el esferos es que los 4 elementos se mantienen unidos unos a otros, y esta es precisamente la función del odio, a pesar de que en el esferos gobierna el amor. El mundo, por lo tanto, es el resultado de la destrucción de ese equilibrio entre los 4 elementos separados y de la mezcla de lo desemejante, y en ese proceso se vuelve recurrentemente hacia el esferos. Entonces, el ciclo del eterno retorno sería esferos, reino del amor, el odio va disolviendo ese esferos, dando lugar al mundo, y la fuerza del amor tendería otra vez a recuperar ese equilibrio en el tiempo, ¿no? Es un tiempo cíclico. Lo interesante es que, claro, aquí Empédocles introduce la idea de que los elementos se mezclan entre sí y dan lugar a las cosas distintas, y por lo tanto es posible, a partir de la mezcla de agua, tierra, fuego y aire, hacer cosas. Así que, claro, tenemos la idea de la atracción y la repulsión, o el amor y el odio, como 2 fuerzas que luego van a estar incorporadas, reinterpretándose físicamente en la física. Y por otra parte, la idea de que es posible construir a partir de unos elementos otros. Y claro, eso pues abre el camino a una tradición muy importante de lo que llamamos la alquimia, que es una corriente, digamos, de práctica en la que se mezclan saberes esotéricos y prácticas empíricas de todo tipo, que van a estar recurrentemente a todo lo largo de la historia, y va a tener un papel importante también en la conformación de la revolución científica y la aparición de la ciencia moderna. Particularmente, por ejemplo, pues eso, se dice que la alquimia, pues siempre se estaba a través de ella buscando la piedra filosofal, que se entendía que era, pues eso, la mezcla correspondiente para conseguir a partir de una serie de elementos el oro, ¿no? Entonces,
supuesto que el oro sería pues una realidad resultante de la mezcla de agua, tierra, fuego y aire, como sea, en función de unas determinadas proporciones. Entonces aquí tenemos la idea de la mezcla, la idea de las proporciones, de las cantidades y los de los procesos de mezcla. ¿Cuáles son los mecanismos que aceleran, digamos, la mezcla? Por ejemplo, el fuego, el calor, el frío, etcétera, como elementos que están activando, digamos, o la acción de la mezcla o la desunión, etcétera, etcétera, etcétera. Daros cuenta que, por ejemplo, qué sé yo, pues en Newton, gran parte de su obra estaba dedicada a cosas de la química y estos asuntos. De hecho, su laboratorio se quemó precisamente por hacer experimentos de ese tipo y la mayor parte de la obra de Newton no es científica, sino que es una obra dedicada a este tipo de cuestiones, que por otra parte eran una preocupación constante, ya digo, en toda la tradición filosófica anterior y posterior. Entonces, claro, Empédocles abre aquí un programa muy importante de trabajo, pero también de confusión, pero al fin y al cabo es un programa que incluye una serie de prácticas que luego van a tener también su papel en el propio desarrollo de la ciencia. La idea del amor y el odio como principios ordenadores solo puede introducirse precisamente cuando se supone una pluralidad originaria, precisamente esos cuatro elementos y la concepción de la combinación de dicha pluralidad. Pero también cuando esa combinación en el mundo debe considerarse necesaria, determinada por algún principio que la justifique. Por ello podemos decir que precisamente en este contexto concreto aparece por primera vez en filosofía y en atención a las causas que acabamos de exponer la idea filosófica de Dios como principio ordenador, o como demiurgo platónico, en este caso además considerado en términos aristotélicos como causa eficiente, en el sentido de que la expresión de esa fuerza de amor y el odio, ¿no? Ahora bien, ya digo que es una filosofía muy importante. Entonces, conclusión de las tesis de Empédocles, podríamos decir esto: lo sensible, las apariencias pitagóricas o parmenidias, dejan de ser, en virtud de la permanencia de los elementos, de la permanencia de la filosofía de Empédocles, meras impresiones subjetivas, apariencias o falsedades. La pluralidad del mundo no se puede negar, puesto que está constituida por esos elementos que la conforman. Por otra parte, considerar el odio como principio del mundo responde a una visión pesimista de la idea de la vida como un mundo como valle de lágrimas, como lugar donde reina el odio, donde gobierna el odio. Cosa que por otra parte no es extraño que lo pensaran, ni entonces ni ahora, como podéis imaginaros, considerando la paz como una realidad fuera del mundo. Entonces, yo creo que Empédocles es un personaje muy interesante. Ya digo, la idea de esos cuatro elementos como cuatro seres de Parménides cualitativamente y esencialmente distintos, pero cuya mezcla da lugar a las cosas, indica entonces que las apariencias no son solamente falsedades. Eso es muy interesante. Es decir, que el mundo no se puede negar. El mundo, tal y como lo vemos, es un indicio de los elementos que lo constituyen, un camino seguro para el conocimiento, pero por otra parte, las realidades que observamos son siempre resultantes de mezclas y por lo tanto no responden a la realidad última, que serían esos cuatro elementos. Eso es interesante también desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de la concepción de lo que va a ser el proceso de conocimiento y el desarrollo de la propia historia de la ciencia. Vamos a ver ahora Anaxágoras.